Thanatopsis, de William Cullen Bryant, traducido al español por Sebastián Beringhelli para El Espejo Gótico. A quien por amor a la naturaleza comulga, con sus formas visibles, ella le habla un lenguaje diverso. Para sus horas más alegres, tiene una voz de alegría, una sonrisa y elocuencia de la belleza. Ella se desliza en sus cavilaciones más oscuras, con una simpatía suave y curativa que nos roba la agudeza antes de que nos demos cuenta. Cuando los pensamientos de la última hora amarga lleguen como una plaga sobre tu espíritu y las tristes imágenes de la severa agonía y el sudario y el velo y la oscuridad sin aliento y la casa estrecha te hagan estremecer y enfermen tu corazón, colócate bajo el cielo abierto y escucha las enseñanzas de la naturaleza. Mientras de todas partes, la tierra y sus aguas, las profundidades del aire, llega una voz apacible. Pero en pocos días, el sol que todo lo contempla no se verá más en su curso, ni en el frío suelo donde descansa tu pálida forma, ni en las lágrimas, ni en el abrazo del océano existirá tu imagen. La tierra que te nutrió reclamará tu crecimiento para ser de nuevo tierra resuelta, y perdido todo rastro humano, entregado tu ser individual, te mezclarás para siempre con los elementos. Serás hermano de la roca insensible y el terrón perezoso que el rudo joven pisotea. La encina echará sus raíces y traspasará tu moho. Sin embargo, no te irás solo a un lugar de descanso, ni podrás desear un lecho más magnífico. Te acostarás con los patriarcas del mundo infantil, con los reyes, los poderosos de la tierra, los sabios, los buenos, las bellas formas y los ancianos videntes de edades pasadas, todos en un poderoso sepulcro, las colinas antiguas como el sol, los valles que se extienden en medio de una quietud pensativa, los bosques venerables, ríos que se mueven con majestuosidad y los arroyos quejumbrosos que hacen reverdecer los prados, los residuos grises y melancólicos del viejo océano, no son más que los solemnes adornos de la gran tumba del hombre. El sol de oro, los planetas, toda la infinita hueste del cielo, están brillando sobre las tristes moradas de la muerte, a través del silencio lapso de los siglos. Todos los que pisan el globo son solo unos pocos para las tribus que duermen en su seno. Toma las alas de la mañana, atraviesa el desierto de Barcan o piérdete en los bosques continuos donde corre el Oregón y no escucharás ningún sonido salvo el tuyo. Sin embargo, los muertos están allí y millones en esas soledades. Desde que comenzó el vuelo de los años, se han echado para su último sueño. Los muertos reinan solos. Así descansarás, y si te retiras en silencio de los vivos, y ningún amigo se da cuenta de tu partida, todo lo que respira compartirá tu destino. Los alegres se reirán cuando te hayas ido. La cría solemne de la preocupación seguirá adelante y cada uno, como antes, perseguirá a su fantasma favorito. Sin embargo, todos estos dejarán su alegría y sus ocupaciones y vendrán y harán su lecho contigo. Mientras el largo tren de las eras se desliza, los hijos de los hombres, la juventud en la verde primavera de la vida
y el que se va en la plenitud de los años, la matrona y la doncella, el niño mudo y el hombre de cabello gris serán uno a tu lado, esperando a aquellos que los seguirán. Vive de tal manera que, cuando llegue tu llamada para unirte a la innumerable caravana que se mueve hacia este reino misterioso, donde cada uno ocupará su habitación en los silenciosos pasillos de la muerte, no vayas como el esclavo de la cantera en la noche, sino sostenido y aliviado por una confianza inquebrantable. Acércate a tu tumba como quien se envuelve en las cortinas de su lecho y se acuesta a sueños placenteros. En el siglo XVIII, antes de la llegada del romanticismo e incluso de la literatura gótica, los poetas de cementerio fueron los primeros en cultivar un estilo en el que abundan las referencias a lo macabro, lo grotesco, lo putrefacto, casi siempre dentro de una atmósfera de necrópolis, donde los ataúdes, las lápidas, los camposantos, las tumbas, los epitafios y los gusanos fueron grandes protagonistas. A menudo abordan temas melancólicos, la muerte, la decadencia y la naturaleza. Estos poetas encontraban inspiración en los cementerios, lugares donde simbolizaban la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Aunque no hay un grupo formalmente definido de poetas de cementerio, algunos de los más destacados son Thomas Gray, William Blake y Edward Young. Probablemente Edward Young sea el más conocido. Pensamientos nocturnos de Edward Young. Silencio y oscuridad, solemnes hermanas, gemelas desde la noche antigua, que amamanta el tierno pensamiento para razonar, y sobre la razón construye resolución, esa columna de verdadera majestad en el hombre. Ayúdame, te daré gracias en la tumba, el sepulcro, tu reino. De allí caerá esta farsa, una víctima sagrada para tu triste santuario. Pero, ¿qué eres? Tú, que pusiste en fuga el primer silencio cuando las estrellas de la mañana, exultando, aullaron sobre la esfera naciente. Ah, tú, cuya palabra de la sólida oscuridad golpeó esta chispa. El sol también golpeó la sabiduría de mi alma que vuela hacia ti, su confianza, su tesoro, como avaros a su oro, mientras que otros descansan. A través de esta opacidad de la naturaleza y del alma, esta doble noche transmite un rayo compasivo para aligerar y alegrar. Ah, guía mi mente, una mente que se alejará de su aflicción. Llévala a las variadas escenas de la vida y la muerte, y de cada escena las más nobles verdades inspiran menos mi conducta que mi canción. Enséñame mi mejor razón, la razón, mi mejor voluntad, enséñame rectitud y arreglar mi firme resolución de sabiduría y amor, y pagar su largo retraso. No permitas que el cuenco de tu venganza sobre esta cabeza delicada se vierta en vano. Pensamientos nocturnos se compuso entre 1742 y 1745. Es uno de los mejores poemas de Edward Young. En su estilo abundan las referencias a la muerte,
que en cierta moda definió las principales características del romanticismo y la literatura gótica. Young cuestiona las ideas generales acerca de la muerte. Para el poeta existen distintas jerarquías de la conciencia y la muerte bien podría ser la más perfecta, siempre y cuando signifique olvido. Pero si la conciencia sueña en la muerte, ésta no alcanza para borrar el dolor del recuerdo, del pensamiento, quienes transforman la realidad de ultratumba en una pesadilla de la que es imposible despertar. Para él, cualquier extensión de la conciencia que obliga al ser a percibirse a sí mismo, es decir, a la autoconciencia, es extremadamente destructivo, y la muerte, entendida como un estado de absoluto e irreversible olvido, es el estado más envidiable al que podemos aspirar. El último día. Tarde o temprano, en alguna fecha futura, un secreto terrible en el libro del destino, esta hora será solo en el arcón de la sabiduría, cuando 10.000 cosechas se hayan elevado, cuando las escenas también en esta tierra que gira, los viejos imperios caerán, dando a luz a otros, mientras otros Borbones reinan en otras tierras, y, si el pecado del hombre no lo prohíbe, otras Anas. Mientras todavía el cansado mundo transita los mismos senderos que otros han caminado, irreflexivos como los que ahora corren por sus laberintos de polvo disuelto o de un sol extinguido. Vosotros, mundos sublunares, despertad, despertad. Vosotros, reyes de las naciones, escuchad, escuchad y temblad. Espesas nubes de oscuridad surgirán un día, una noche repentina dominará el reposo del planeta, vientos impetuosos desgarrarán los bosques, las montañas eternas, como sus cedros, cederán. El valle escuchará los rugidos del océano, rompiendo las cadenas de sus costas. Una mancha de sangre crecerá en la luna de plata. Las sombras invadirán el círculo del sol. De la intimidad del cielo rodarán los truenos incesantes, y su eco profundo atronará en los polos. El último día es un poema de amor del escritor inglés Edward Young, compuesto en 1713. Es uno de los mejores poemas de este autor y se aleja un poco de su afición por la melancolía, bellamente expresada en sus poemas de cementerio. En cambio, nos deja una visión devastadora o un preludio quizás de los últimos instantes de la vida. Es importante mencionar que el último día fue dedicado a la reina Ana de Inglaterra, cuyo reinado se extendió entre 1707 y 1714. El epitafio de Thomas Gray. Aquí descansa su cabeza
en la falda de la tierra, una juventud que no conoció la fama ni la fortuna. La justa ciencia frunció el ceño sobre su nacimiento y la melancolía lo marcó como su hijo. Grande era su generosidad, sincera su alma, por eso el cielo le envió una gran recompensa, le dio a la miseria todo lo que tenía, una lágrima obtuvo del cielo todo lo que deseaba, un amigo. No quieras examinar ni revelar sus méritos, o sacar sus fragilidades de su temible morada, donde juntos reposan, con trémula esperanza, allá en el seno de su Padre, de su Dios. El epitafio es un poema dedicado al amigo del autor, Thomas Gray. En el epitafio versifica su desencanto por la muerte y la forma en la cual ésta se produce en nuestro mundo, abrupta muchas veces y sin brindar concesiones de ningún tipo. En este sentido, el epitafio de Thomas Gray también es un lamento por la fragilidad de la vida. Por definición, una elegía es una reflexión acerca de alguien que ha muerto, pero también puede ser un lamento. En este contexto, el epitafio de Thomas Gray se lamenta de la muerte de su amigo, Richard West, pero sin mencionarlo directamente. Más bien, el poeta prefiere reflexionar sobre la muerte en general, sobre lo inexorable de su encuentro con todo aquello que vive en este mundo. La ciudad de la noche pavorosa, de James Thomson. Hermanos de melancolía, oscuros, 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 guerreros de la marea negra sin conjuros. Espectrales vagabundos de la noche impía, mi alma ha sangrado por ustedes en estos años sin sol, con la sangre amarga en lágrimas de dolor. Oscuridad, 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 lejos de toda alegría y esplendor. Mi corazón se enferma de angustia por ti, tu infortunio es mi pena, y allí yazgo cobarde en tu muerte eterna. He buscado en las alturas y en los abismos el alcance de todo nuestro universo, con desesperada esperanza, para encontrar consuelo a tu inquietud salvaje. Y ahora os traigo la última palabra auténtica, atestiguada por cada ser vivo y muerto. Buenas nuevas de gran alegría para ti, para todos. No hay ningún Dios, ningún demonio en el cielo. Conjura nuestras torturas al descansar. Nada se sacia en la hiel de nuestro desconsuelo. Esa la oscura ilusión de un sueño, aquel ser consciente y supremo, a quien debemos maldecir por maldecirnos con la vida, a quien debemos aborrecer por aborrecernos con la vida, que jamás concluye en la tumba serena, que no cesa con el veneno o el cuchillo. En esta pequeña vida, todo lo que nos queda, la sagrada paz de la tumba, siempre nos espera. Nos dormimos y jamás despertaremos. Nada nos pertenece, solo la carne que se corrompe, aunque sus elementos se disuelvan y permanecen en la tierra, el aire, las aguas y otros hombres. La ciudad de la noche pavorosa es un poema del romanticismo del escritor escocés James Thomson, publicado originalmente en 1874 en el National Reformer y posteriormente en la antología de 1880.
en La ciudad de la noche pavorosa y otros poemas. Vendría a ser el típico poema de cementerio, donde abundan referencias a la muerte, los ataúdes, las tumbas, y de hecho algunos piensan que fue uno de los mejores poetas de cementerio, y lo demuestra a través de una exquisita, pero también brutal y pesimista mirada sobre la sociedad de su tiempo. El poema más antiguo atribuido a la escuela de cementerio es el de Thomas Parnell, A Night Piece of Death, pieza nocturna sobre la muerte, en 1726, en la que el propio Rey Muerte señala la dirección de su reino de huesos. Poemas posteriores característicos son los Pensamientos nocturnos de Edward Young, 1742, en los que un viajero solitario reflexiona lúgubremente en un cementerio. Los poetas de cementerio fueron figuras destacadas e influyentes que marcaron tendencia en el siglo XVIII, que con el tiempo llevó al romanticismo. En España el ejemplo más claro de prerromanticismo, influido por el tono de Edward Young, fue José Cadalso con la obra Las noches lúgubres, también con un ambiente espeluznante y tono tétrico, y mucha filosofía existencialista. También podríamos decir que algunos poemas de Bécquer contienen ese sentimiento lúgubre y triste, como la rima 73, cuando dice varias veces: «Dios mío, qué solos se quedan los muertos», en referencia al entierro de una niña. Por cierto que tanto Las noches lúgubres de José Cadalso como la rima 73 los tenéis aquí en Cuentos Oscuros. Vemos que todos tienen el mismo tema del memento mori, que es muchísimo más antiguo. El memento mori es una expresión latina que se traduce como recuerda que morirás y se refiere a una categoría de arte y literatura con recordatorios visuales diseñados para recordar la inevitabilidad de la muerte y la fugacidad de la vida. No todos estos autores tenían una visión sombría de la muerte. Algunos incluían temas espirituales o filosóficos. Los cementerios, en este contexto, a menudo se percibían como lugares de reflexión serena y, en algunos casos, como un puente hacia lo eterno, ya que la muerte nos pone en perspectiva de muchos de nuestros problemas que al final no van a ser para tanto. En la Edad Media hubo una corriente de pensamiento llamado Contemptus Mundi. Este concepto medieval tiene sus raíces en la tradición filosófica y religiosa de esa época y se refiere a una actitud de desapego o menosprecio hacia las cosas mundanas y temporales, porque Contemptus Mundi vendría a significar desprecio del mundo. En la Edad Media, especialmente durante el auge del pensamiento ascético y místico, muchos escritores, filósofos y religiosos abogaron por el Contemptus Mundi. Esta actitud implicaba un rechazo de las preocupaciones terrenales y las posesiones materiales y las distracciones mundanas en favor de una búsqueda espiritual más profunda y la preparación para la vida eterna. Algunas obras literarias y artísticas de la época reflejan este desprecio por el mundo y la importancia de centrarse en lo espiritual. También se encuentra en la poesía y la literatura de la Edad Media, donde los temas como la fugacidad de la vida, la vanidad de las riquezas y el enfoque en la salvación espiritual eran comunes. Si bien el Contemptus Mundi tiene raíces medievales, hay una cierta conexión con la actitud de algunos poetas de cementerio del siglo XVIII y XIX, ya que ambos enfoques comparten una preocupación
por la transitoriedad de la vida y la importancia de reflexionar sobre lo trascendental en lugar de lo efímero. Stat rosa pristina nomine, nomine nuda tenemus. De la rosa solo nos va a quedar el nombre. Persiste el nombre de la rosa primigenia, solo el nombre desnudo tenemos. ¿Dónde están quienes vivieron antes que nosotros? Un tópico que trata la vida como estado transitorio desde y hacia otro lugar. Ante todo, muchas gracias al blog El Espejo Gótico, que han tenido a bien de darme permiso para leer tanto los poemas traducidos como su correspondiente interpretación. Os recomiendo vehementemente que visitéis la página, pues han hecho un estupendo trabajo de recopilación de todos los temas que nos gustan a las criaturas oscuras. Relatos de misterio, terror, suspense, ciencia ficción y, como el título indica, hay mucha literatura gótica. Os dejo el link en la descripción para que visitéis este maravilloso blog, imprescindible para cualquier amante de este género. También os dejaré los links donde podréis escuchar Las noches lúgubres de José Cadalso y los poemas de Becker y Poe sobre este tema tan existencialista y elegíaco. No tengo por costumbre, pero de tanto en tanto me gusta visitar los camposantos y darme un paseo entre tumbas y panteones simplemente para reflexionar un poco sobre la vida y la muerte y poner en perspectiva mis problemas. De hecho, en Perth, en Australia Occidental, donde vivo, hay un cementerio llamado Pinaroo Memorial Park, que visitamos de vez en cuando porque no tiene el aspecto típico de los cementerios y es uno de esos pocos sitios donde dejan pasear a los perros. Es más bien un parque con mucho césped, con algunas placas conmemorativas, sin tumbas ni panteones, pero con muchos canguros paciendo tranquilamente. Si visitáis Perth y queréis ver canguros, id allí que los veréis seguro. A este camposanto lo llamamos cariñosamente el Parque de la Perspectiva, porque, como digo, pone en perspectiva esos problemas que a veces nos agobian, pero si reflexionamos más profundamente, no siempre son para tanto. Nos damos cuenta con tristeza que todas aquellas personas de las que leemos los nombres y las fechas también tenían sus preocupaciones, sus anhelos, sus angustias, sus ansiedades, pero al final, como ellos, todos vamos a acabar con un nombre escrito en una placa convertidos en cenizas. Por eso, quizá lo más sabio es disfrutar de la vida ahora que estamos aquí, porque no sabemos lo que nos deparará el mañana. Para bien o para mal, todavía estamos a este lado de la tumba y tenemos la obligación sagrada de aprovechar y disfrutar en lo que se pueda, o en lo que nos dejen. Por ejemplo, escuchando relatos de terror y misterio, que eso siempre es un placer culpable para paladares exquisitos como somos nosotros, las criaturas oscuras. Y ya nada más, recordad de suscribiros si no lo habéis hecho. Si os ha gustado el programa podéis darle un like, compartir y si estáis en YouTube podéis darle a la campanita para no perderos ningún programa o echar una monedilla al supergracias, que es casi como hacerlo en el Pozo de los Deseos o en la Fontana di Trevi. Así recibiréis una dedicatoria personal en el siguiente audio. También podéis comentar, aunque solo sea para saludar y decirme hola. Y bueno, yo me voy a quedar por aquí, en este lugar tan tranquilo, al arrullo del viento y de los perros aullantes en este cementerio gótico. Y os voy a dejar. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.